Hola, estamos en nuestra semana número 4 del día, lunes de nuestro estudio Pacto Eterno. El tema esta semana será Pactos de Bendición. Nuestro tema el día de hoy es el anuncio del mensajero de Dios. Nuestra lectura estará en el libro de Lucas, capítulo 1, los versos del 1 hasta el 25. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas, capítulo 1, el verso 25, que dicen así: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escríbetelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. El anuncio del nacimiento de Juan. En el verso número 5 dice: hubo en los días de Herodes, el rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a las costumbres del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en el que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa, y después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en el que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Bueno, aquí vemos que afrenta es una vergüenza, una deshonra o una pena. Vemos que hubo un hecho. El Señor tuvo algo que ver aquí, fue algo digno. Y bueno, en el verso del 1 al 4 nos relata el porqué de escribir esto, que vendían en esto es como para dejar una referencia de lo que estaba pasando, que había pasado en aquel momento.
para que la gente conociera, para que la gente no ignorara la verdad. En el verso número 5 habla de una línea del tiempo, y esta línea del tiempo es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque nos habla del rey Herodes. El rey Herodes es el rey que se le conoce como Herodes el Grande o Herodes I, y él nació en el año 73 al año 4 antes de Cristo. Fue rey de los judíos, nació en la región de Idumea, al sur de la región de Judea. Y bueno, podemos ver que su padre fue un súbdito leal a Hircano. En parte, Herodes fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 porque venía de esta línea de la que venía su padre. Herodes era muy joven cuando recibió este cargo. Bueno, nos iremos a el año 4 antes de Cristo, donde Herodes murió en Jericó. Aproximadamente fue enterrado en un mausoleo que él mismo mandó construir en su palacio a 10 kilómetros cerca de Jerusalén, y antes de morir se aseguró dejar bien la división del reino. Herodes el Grande tuvo como hijo a Herodes Antipia, que a su vez tuvo como hijo a Herodes Agripa I, que fue el último rey que gobernó sobre la totalidad de lo que conocemos como Israel. Y posterior, y es al que se le menciona en el libro de Lucas y de Hechos, en el libro de Pedro y en el libro de Santiago. Y su hijo de él, Herodes Agripa II, fue cuando estalló la rebelión de los judíos, que llevó a la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, provocando así la anexión a Siria como provincia romana en el año 70 después de Cristo. Y esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande está mencionado en los libros de historia. Ahí sí lo podemos localizar, y nos coloca una línea del tiempo en la Biblia. Y bueno, continúa. Vamos a Zacarías y a Elizabeth, que eran unas personas justas delante de Dios. Zacarías era un sacerdote de edad avanzada y Elizabeth era su mujer, y ambos eran unas personas dedicadas a Dios. Eran justas, eran temerosas, eran obedientes, pero había algo: ellos nunca habían podido tener hijos. También vemos en el verso número 8 que Zacarías estaba en este momento del relato sirviendo en el santuario, y que fue a él al que le tocó entrar a quemar incienso, y que fue ahí en ese momento cuando él estaba quemando incienso, cuando se le apareció el ángel Gabriel, y que le habla y le dice que su petición había sido escuchada y que tendría un hijo. Y él le hace mención de que, bueno, es que Elizabeth ya es un poco mayor, yo soy de la tercera edad. En pocas palabras me recuerda a Abraham y a Sara, que ya estaban de edad avanzada cuando también recibieron esa noticia, cuando ya lo posible era más que imposible. Y aquí es lo mismo que está pasando con Zacarías y con su esposa Elizabeth. Y pues él estaba recibiendo la noticia de que sería papá, y que pronto vendría un bebé al mundo, que sería una persona muy especial. Y al hablar de esta persona muy especial, nos habla que este bebé recibiría el Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, que este bebé haría volver a muchos de los hijos de Israel al Señor nuestro Dios, que haría volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres, y que los desobedientes cambiarían su actitud a justa,
y que prepararía los caminos del Señor, y que sería el que empezaría predicando que se arrepintieran, porque el reino de los cielos está cerca. Y este sería del bebé del que estarían hablando. Y en ambos casos, de Sara y de Elizabeth, es increíble que cuando ya lo imposible vuelve posible a través de Dios. Y al hablar de Elizabeth y del siguiente capítulo, el capítulo 2, me hace una gran reflexión en, en, en cómo Dios es fiel a todas sus promesas y cómo es fiel a lo que te dice, porque vemos a una mujer que es de edad avanzada, que nunca tuvo hijos, pero trae en el vientre a un bebé, y vemos a una joven madre que nunca ha tenido hijos y que nunca ha estado con un hombre, y que va a traer también en su vientre a un bebé. Y esta reflexión en los dos polos opuestos están ambas mujeres, y cómo en los dos polos Dios actuó para cumplir su promesa, para cumplir su pacto, para cumplir eso que había prometido años antes. El hecho de que viniera Juan el Bautista y viniera después Jesucristo es una promesa que Dios había cumplido años antes, y aquí estaba a punto, a años de cumplirse esta promesa. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Si usamos nuestra mente para trasladarnos a ese momento en que Zacarías ve a Gabriel, que significa hombre de Dios, junto al altar, tal vez imaginemos la enorme sorpresa que pudo experimentar, y más al anunciarle que lo imposible se haría realidad. Elizabeth tendría un hijo. Resultaba vergonzoso no ser fértil, no poder ofrecer una descendencia que asegurara la presencia y participación de esa familia en la historia del pueblo de Dios. Cuando más ansioso podía resultar saber que el ser estéril no se podía participar de la esperanza de ser parte de la llegada del Mesías. ¿Cómo creerse capaz siendo ya viejos? La infertilidad trajo profunda angustia al corazón de grandes mujeres de fe a lo largo de la historia bíblica. Gran parte del ejercicio femenino era ocuparse de la atención maternal. Era ser el pilar de la comunidad, teniendo la misión de pasar de una generación a otra el consejo que el Señor encargaba a los padres depositar en sus hijos. Era un oficio formativo y de gran valor para la expansión del reino de Dios. Gabriel no solo trajo buenas noticias, él vino a cumplir con la promesa de Dios, dada a través de los profetas Malaquías en Malaquías 4, los versos 5 y 6, a quienes debemos acudir para comprender la magnitud de estos eventos. El niño anunciado traería evidencia del poder de Dios, anunciaría la venida de Cristo, avivando la fe de tantos y tantos que hemos sido alcanzados hoy día, y así seguirá siendo en el futuro. Las generaciones de hoy verían con desprecio este anuncio. Ellos llaman con sarcasmo bendición a los niños que bien pueden ser usados por Dios para anunciar la verdad, pero que ellos menosprecian y miran como estorbo para sus realizaciones. El egoísmo del corazón sin Dios de este mundo busca callar el anuncio firme y fiel del regreso del Salvador, y es cuando precisamos ser más como Zacarías y Elizabeth. Ciertamente Zacarías dudó, pero ni con todas las limitaciones en su fe y en su cuerpo dejó de ser usado por Dios. Él no fue revelado de sus funciones, sino que cumplió hasta el final
con sus labores en el templo sirviendo al Señor y a su pueblo. Verso 23. Elizabeth por su parte se preparó y tomó decisiones para cumplir con su deber de la mejor manera, aunque no rejuveneció, aunque aún su esposo no hablaba, pese a que las circunstancias no parecían favorables, ella creyó y dispuso su corazón porque entendía que Dios estaba cumpliendo su promesa. Puede ser que nuestro llamado no sea a la maternidad, pero a lo que el Señor nos llame, procuremos estar dispuestas sabiendo que Él hace su voluntad perfecta, aun a pesar de nosotras, de nuestros temores, dudas y debilidades. No nos detengamos, pues el anuncio de la pronta venida de Cristo debe ser propagado para esperanza de la humanidad y para la gloria de Dios. Gracia y paz. Ileanés Martínez.